En perspectiva, siempre intentamos abrir ventanas al mundo. Nos parece fundamental salir de la aldea, poner la mirada en otras realidades. Y bueno, un capítulo particularmente dramático de esa agenda es el de las crisis humanitarias que están teniendo lugar a lo largo y ancho del planeta. Algunas de ellas son moneda corriente en nuestros titulares, pienso en Siria, pienso en Irak o en los territorios palestinos, pero hay otras que mencionamos mucho menos, como las que tienen lugar en Sudán del Sur o el Congo, y otras a las que definitivamente nos cuesta prestarle la atención que se merecen, como las de Guinea-Bissau o Zimbabue, entre otras. En todos esos lugares, en los mediáticos y en los que pasan desapercibidos para nosotros, en todos esos lugares trabaja Médicos Sin Fronteras. Desde marzo, esta organización viene realizando su primera campaña en nuestro país, dedicada a sensibilizar a los uruguayos sobre la obra que realiza y conseguir apoyo para seguir operando. Hoy en día, Médicos Sin Fronteras está trabajando en casi 400 proyectos en 67 países. Tiene más de 2.600 profesionales internacionales en el terreno que colaboran con casi 30.000 trabajadores locales. Creo que vale la pena conocer esta realidad un poco más de cerca y para eso estamos en contacto con la médica uruguaya María Rodríguez Rado, que pertenece a esta organización desde el 2004 y actualmente es la directora de la Unidad Médica de Brasil, un departamento de Médicos Sin Fronteras dedicado a mejorar la calidad del apoyo en las áreas de enfermedades tropicales desatendidas, entre otras situaciones. María, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, vamos a aclarar para quienes no lo tengan del todo presente, ¿qué es Médicos Sin Fronteras? Bueno, lo has explicado muy bien al inicio, ¿no? Pero la organización nuestra es una organización de ayuda médica humanitaria independiente e internacional. Promulgar, llevar acceso a la salud a poblaciones que de otra forma no tendrían los servicios, ya sea de medicina especializada o medicina de emergencia, y todos los componentes de alrededor que estamos hablando de estas actividades, ¿no? Como puede ser cirugía, fisioterapia, salud mental, acceso a agua y a saneamiento. Es decir, es un componente, por eso llamamos humanitario, ¿no? Es un componente de salud específicamente, pero con todo el resto de las áreas para que toda esa población tenga un acceso a una salud digna. Fue fundada en Francia en el año 1971, no solo por médicos, ¿no? Médicos y periodistas, ¿cómo es eso? Sí, en realidad surgió por dos personas, un médico y un periodista en el año 1971, que eran pertenecientes a la Cruz Roja Internacional, al Comité de Cruz Roja Internacional. Ellos venían de salir de diferentes guerras y vieron que el tipo de ayuda que ellos hacían lo querían hacer un poco más público, más visible, con una voz, ¿no? Haciendo un poco de advocacy de lo que sucedía. Ahí es que se forma Médicos Sin Fronteras por franceses en el año 71. Otro hito importante en su vida, en su historia, es que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1999. Sí, así fue. En el año 99 se gana este premio internacional por la labor destacada en llevar ayuda humanitaria en forma independiente. Y bueno, eso fue para nosotros un gran logro, un gran reconocimiento y también un gran motivo para continuar y no detenerse, ¿no? Según ustedes mismos lo han definido, Médicos Sin Fronteras atiende a poblaciones víctimas de catástrofe de origen natural o humano, de conflictos armados, de epidemias y también poblaciones víctimas de enfermedades olvidadas.
Esto último puede llamarle la atención a muchos de nuestros oyentes. ¿Qué es eso? ¿Qué son las enfermedades olvidadas? ¿Qué hace Médicos Sin Fronteras en esos casos? Sí, es una temática que capaz que por el nombre así puede ser que no sean muy reconocidas, pero cuando yo hablo de un cólera o de dengue o de malaria o de leishmaniasis, puede ser que al resto de la población le resulte más familiar. Lo que sucede es que son definidas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades tropicales desatendidas o olvidadas o negligenciadas, que significan que para diferentes extractos sociales son olvidadas o dejadas de lado porque afecta a poblaciones que tienen poca voz y poco voto, digamos, ¿no? Entonces son poblaciones que no tienen acceso a comunicación o a salud o a posibilidades de desarrollo, por tanto las sufren más en silencio, que también son llamadas así, enfermedades silenciadas. ¿Y dónde están localizados los principales problemas de este tipo? ¿Perdona? No te escuché. ¿En dónde? ¿En qué lugares están localizados los problemas principales de este tipo que estamos comentando? Bueno, se habla que un 70% de los países afectados por estas patologías pertenecen a economías de ingresos bajos o medios bajos. Es decir, son patologías que están asociadas directamente con la pobreza. Se habla que son unas 17 enfermedades dentro de esta que ya nombré, por la cual no hay voluntad, por decirlo de alguna forma, tanto para investigación como para desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, de nuevos tratamientos, de vacunas para todo esto. Por lo tanto, la gran mayoría de estas enfermedades que son infecciosas podrían ser prevenibles. Pero como hablamos, pertenecen a un grupo poblacional muy silenciado, por lo que no tienen un acceso a buenos protocolos, a buenos tratamientos y a buenas formas de diagnosticarla. Se habla que 1.000 millones de personas están afectadas según la OMS, ¿no?, en el mundo. Pero son datos que son estadísticas, son países, como te puedo decir, la India o como muchos países latinos o la gran mayoría de los países africanos, donde no hay un equipo de vigilancia sanitaria o de epidemiología para saber exactamente cuáles son el número exacto. Por lo tanto, estamos hablando de todo estadística. Así todo se sabe que son todas poblaciones con poco acceso a un agua limpia o potabilizada, a saneamiento, con lo cual se crea un círculo vicioso de enfermedad y contagio. Propongo a los oyentes que sigamos conociendo la obra de Médicos Sin Fronteras, pero ahora a partir de una experiencia personal, la tuya concretamente, María. Veamos, tú eres uruguaya, oriunda del departamento de 33, estudiaste en la Universidad de la República, donde te recibiste como médica y realizaste un posgrado en infectología. Tu vinculación con Médicos Sin Fronteras tiene ya 10 años, 11 años, data del año 2004. ¿Por qué? ¿Cómo te involucraste con esta organización? Bueno, un poco fue por casualidad, ¿no? No sé si llamarla casualidad o causalidad. Pero en realidad, una vez que me recibí en la Universidad de la República del Uruguay, con lo cual tengo mucho orgullo de eso, apliqué, ¿no? Envié un currículum. Yo siempre quise tener un vínculo con todo lo que podía ser una problemática médica social. Y en ese momento no encontraba acá en Uruguay dónde podría ser hecho, ¿no? Y me avisan de Médicos Sin Fronteras y bueno, y ahí es donde aplico. Eso fue recién recibida. Bueno, y no tenía todos los requisitos que se pedía, ¿no? Que tenía que ser experiencia de más de 3 años, de manejo clínico y bueno, dentro de otras. Por lo tanto, bueno, eso se me olvidó y seguí con la historia de mi posgrado. Y estando en Barcelona, haciendo una pasantía en el Hospital Clínic de Barcelona, que es un hospital de infecto contagioso, pero sobre todo en el área de HIV, que era lo que yo más me dedicaba en ese momento, es que por casualidad me contacto con la organización que queda ahí en una zona muy céntrica, el escritorio de ellos de Barcelona. Y así fue que entré y bueno, ya
A ese momento ya tenía más de los 3 años de experiencia, ya estaba combinando un posgrado de infecto contagioso, por lo cual ya estaba en situación de poder trabajar en la organización. Y así fue, y hasta el día de hoy he continuado, por supuesto que haciendo misiones, saliendo al terreno, como llamamos nosotros, y yendo a los países, formando parte de equipos de terreno o de la parte de coordinación, y cada tanto tomando los descansos necesarios, ¿no? Para recuperar un poco de energía, luego estar en estos lugares de guerra o lugares de grandes epidemias. Tu primer destino fue Kenia, ¿no? Donde se había instalado un proyecto para atender la alta prevalencia del VIH en la población. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, para mí fue de gran orgullo, sobre todo formar parte de ese equipo en el proyecto de Busia, que quedaba en la frontera, una ciudad limítrofe con Uganda, y que era una zona de mucho tránsito, digamos, de transporte terrestre, de camiones, era la sacada de petróleo desde esa parte de África hacia Mombasa, que es un gran puerto en la costa índica de Kenia. Por lo tanto, ahí por Busia venían todos los camiones que venían desde África del oeste, atravesando Uganda, atravesando Kenia y llegando al puerto, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa zona de ida y de vuelta era un área súper conflictiva desde el punto de vista de alta transmisión de VIH. Un 40% de la población de Busia estaba afectada en ese momento. Por tanto, si extrapolábamos a nuestro personal, muchos de nuestros personales o ellos estaban infectados, o sus hermanos, sus padres, o sus hijos. Por tanto, tenía un concepto social y de sensibilidad enorme. Y te estoy hablando del año 2004, ¿no? Donde todo lo que era el tratamiento para VIH y llevarlo a comunidades rurales era una gran utopía, y donde se criticaba mucho a Médicos Sin Frontera por querer establecer protocolos de inicio de tratamiento de HIV, de enfermedades oportunísticas de la enfermedad de SIDA, y por tanto llevarlo a poblaciones rurales, donde se entendía que en ese contexto iba a ser como un imposible. Y para nosotros fue de mucho orgullo mostrar al mundo que no, que sí, que esa población tenía derecho y tenía, la dignidad de poder ser tratado. Y hasta el día de hoy es un proyecto que eso fue pasado al Ministerio de Salud, y con ayuda de otras organizaciones lo siguen llevando, ¿no? Y se han tratado miles y miles de pacientes. Eso es un ejemplo. Pero puede ser Zimbabue, puede ser Sudáfrica. Sí, la lista de lugares en las que a ti te ha tocado trabajar como enviada de Médicos Sin Fronteras, estuve repasándola, es una lista impactante, ¿no? Porque incluye Afganistán, Sudán del Sur, Sudán, Níger, Zimbabue, Yemen, Guinea-Bissau, territorios palestinos ocupados, Tanzania, Etiopía. Podríamos estar hablando toda la mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades más frecuentes que se les presentan a ustedes en la tarea diaria en lugares como esos? La ayuda humanitaria ha cambiado mucho en los últimos 10 años. De cuando yo me inicié ahora es otro mundo, ¿no? En cuanto a seguridad estoy hablando. Hoy por hoy nosotros, cada uno ya sea, como tú decías, no solo somos médicos o enfermeros o parteras, sino que hay desde ingenieros, hay economistas, administradores, educadores, psicólogos. Todos nosotros somos un blanco muy fácil para ataques terroristas o ataques contra nosotros o contra la organización o contra hospitales, por tanto contra nuestros beneficiarios, contra nuestros pacientes. Por lo tanto, yo lo que más remarcaría es eso, ¿no? El gran desafío que tenemos hoy por delante con Médicos Sin Fronteras, de poder llevar una ayuda médica digna, como hablábamos al inicio, pero dando protección a nuestro staff y a nuestros pacientes. Eso es lo que está haciendo lo más difícil y lo más utópico, te diría, y lo que está llevando mucha discusión interna dentro de la organización. Y por detenernos en otro ejemplo, porque hablamos hace unos minutos de la experiencia en Kenia, tomo de esta lista que cité recién el caso de Sudán del Sur. ¿Cómo fue la tarea allí? ¿En qué consistía el desafío? El desafío en
Sudán del Sur? Bueno, Sudán del Sur es un país muy nuevo, el más nuevo que tenemos, y que en el momento donde yo trabajé varias veces en Sudán del Sur, estuve dando apoyo allí como unas 3-4 veces, ¿no? Pero la primera vez era mi segunda vez en África, que estoy hablando del año 2004-2005. Por tanto, era un desafío no solamente cultural, sino de choque, digamos, social con todas esas poblaciones, ¿no? En Sudán del Sur lo que me tocó en ese momento fue estar frente a un hospital enorme de 250 camas, hospital, digamos, de campaña, hospital africano, no estamos hablando del concepto de hospital que uno tiene en el mundo occidental o aquí en Uruguay, ¿no? Estamos hablando de hospitales, muchas veces hechos de techos de paja, con suerte un piso de Portland, por supuesto que todo con el máximo esfuerzo en higiene, ¿no? Y llevando todas las condiciones básicas para brindar atención, pero no estamos hablando ni con aire acondicionado, ni con ventilación especial para la sala de tuberculosis o niveles de desarrollo, no. Dentro de todo con un mínimo estándar de salud, pero adecuado a un contexto africano. En ese momento ese hospital de 250 camas tenía sala de emergencia, tenía una maternidad, una pediatría, una sala de cirugía, había un bloque operatorio, donde se hacía todo de emergencia, ¿verdad? No había mucha cirugía coordinada. Pero además de todo eso venían todas las patologías, algunas de las que ya hablamos, ¿no? De las olvidadas, por ejemplo, la tripanosomiasis africana, que es la famosa enfermedad del sueño, que Sudán del Sur se caracteriza por tener un foco en esa zona de tripanosomiasis, y que si no era Médicos Sin Frontera no había otro acceso, nadie más lo trataba en ese momento. Con fármacos, como te digo, de hace 50 años, por lo tanto, con efectos secundarios muy grandes, con lo cual había que tener un nivel de alerta, digamos, de respuesta médica cardiológica especial para estos pacientes, y que las condiciones que te estoy hablando eran muy básicas. Aparte de todo esto, teníamos salas de malnutrición, había una zona de fronteriza con Uganda y más hacia el oeste con Congo, que era una zona de mucho desplazamiento, de mucho contexto inseguro, ¿no? Donde operaba un movimiento que se llama LRA, el Lord Resistance Army, que son los famosos guerrilleros que reclutan niños de la guerra, ¿no? Entonces había mucha desestabilidad, se llegaba ahí al pueblo donde estábamos nosotros, que es Cayoqueshi, con el hospital, y donde se desestabilizaba, se llevaban mujeres, niños, lo que sea. Por tanto, había una sala también aparte de la emergencia y aparte de la tripanosomiasis y de todos los servicios básicos, también de malnutrición, porque quedaban todos esos niños huérfanos sin ningún tipo de amparo. Por tanto, ahí era un gran desafío, no solamente cultural, sino social y médico. Muchas veces me tocaba estar al frente del hospital sola, ¿no? Cuando o los médicos tenían que salir o tenían que ir a hacer algún traslado especial a alguna otra zona, donde los traslados los hacíamos muchas veces en avión, porque por tierra era sumamente complicado, no solamente por un tema de seguridad, sino logístico, ¿no? No había rutas, era atravesando selva, con una vegetación muy agreste como era en esa zona. Por tanto, ahí los desafíos eran de todo tipo, desde seguridad hasta médico, hasta sociales y culturales. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que hace Médicos Sin Fronteras? Y hablo tanto del trabajo que realizan en las zonas de conflicto más difundidas, como el que hacen en los escenarios de crisis humanitarias más silenciosas. Pensemos, por ejemplo, en República Centroafricana, pensemos, por ejemplo, en Sudán del Sur. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Sobre qué es Médicos Sin Frontera, estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con la doctora María Rodríguez Rado, uruguaya, nacida en el departamento de 33, especializada en infectología, que integra esta institución desde el año 2004, que recién nos contaba una parte de su peripecia, una parte del conocimiento acumulado que lleva en estos años, 10, 11 años, pero
como estamos tratando de ir con esa trayectoria al entendimiento de lo que hace la organización, capaz que ahora puede ser bueno, María, que nos detengamos en lo que estás haciendo hoy, porque hoy tú eres directora de la Unidad Médica de Brasil, un departamento de Médicos Sin Fronteras dedicado a mejorar la calidad del apoyo médico en las áreas de enfermedades tropicales desatendidas, otras situaciones de violencia y otras situaciones de salud emergentes. ¿Cómo es esto? ¿Por qué tiene una unidad en Brasil? Bueno, en Brasil, Médicos Sin Frontera trabaja desde hace unos 20 años, ¿no? Primero se llega a trabajar con una comunidad indígena en el norte amazónica, luego ya más en violencia urbana en Río de Janeiro, en Complejo Alemán, Complejo Lamarré, que son diferentes favelas. Y a partir del año 2007, que es cuando estos diferentes proyectos empiezan a cesar en Brasil, por diferentes cambios a nivel, digamos, del sistema público de salud, sobre todo de Brasil, con un sistema único de salud, que llegaba a los 200 millones de personas o se pretendía llegar, es que Médicos Sin Frontera comienza a ver que poniendo en la balanza dónde poder atender o dónde poder abrir un proyecto donde realmente se necesitara, es que se ve que Brasil ya no es más un país donde se debiera prestar atención directa, como podía ser con poblaciones de Amazonas o de Río de Janeiro. Por tanto, ahí se cierran los proyectos, pero se deja una oficina, que es la que funciona hasta el día de hoy, con un carácter más de seguir en la zona, de seguir establecido, de mantener todos los contactos que hay en el país y en el Cono Sur, y además de hacer un centro de recaudación tanto de captación de fondos financieros como también de recursos humanos. Aparte de eso, se tiene un departamento de comunicación muy fuerte, donde se difunde en portugués toda la acción de Médicos Sin Frontera, con un gran seguimiento a nivel de Twitter y de redes sociales de la labor de Médicos Sin Fronteras en portugués, ¿no? Cosa que es muy bueno. Y además de todo eso, es donde se decide en ese momento, 2007, que mantener una unidad médica pequeña, de una forma un poco descentralizada de los centros operacionales de Europa, de Médicos Sin Frontera, establecida aquí en el Cono Sur, sería muy bueno para mantener el contacto con grandes investigadores, con centros de investigación universitarios y privados del Cono Sur, sobre todo en las áreas que tú estabas hablando, ¿no? De las enfermedades tropicales desatendidas, que es un gran tema dentro de MECEF, que es una gran bandera que MECEF continúa luchando para que no sean olvidadas, digamos, para que no sigan siendo olvidadas y mantenerlas vivas. Por tanto, acá el Cono Sur podría ser en Brasil un gran polo, digamos, médico en ese aspecto. Y hace un año que yo estoy colaborando en esa oficina, coordinando ese equipo de médicos y antropólogos, que lo que hacemos es mantener una red de contactos con centros de investigación, científicos, laboratorios en Cono Sur, para continuar en la lucha de que haya más recursos, más innovación y más desarrollo en todo lo que son las enfermedades desatendidas. Uh-huh. Además de todo eso, hacemos un seguimiento a diferentes proyectos de violencia en Latinoamérica, con médicos y antropólogos, para ver de qué forma Médicos Sin Frontera puede trabajar en zonas de violencia, digamos, urbanas o rurales, como pueden ser las de México o Colombia, pero que no están ligadas a un contexto, a un hecho bélico o internacional de violencia, ¿no? Sino que son más localizadas al país, en sistemas de gobierno donde están establecidos, donde hay gobierno, donde hay un sistema legislativo, judicial, pero además de todo esto, igual persiste la violencia urbana. Seguramente para muchos de nuestros oyentes es impresionante, es todo un descubrimiento enterarse de el abanico enorme de obras, de actividades que ustedes desarrollan. Y claro, la pregunta que viene a continuación de inmediato es cómo se financia todo esto. Yo estaba repasando los antecedentes y veía que casi el 90% de los aportes provienen de particulares. ¿Cuánto juega eso en la independencia que
Médicos Sin Fronteras busca mantener con respecto a los distintos conflictos donde interviene? Es fundamental. Para nosotros es nuestro gran aliado, son nuestros donadores. Sí, puede ser o una familia, o una abuela, o una tía, o una empresa, ¿no? Es decir, más del 90%, como tú decías, son donaciones de privado, que llegamos a 5 millones de socios en el mundo, que son los que financian nuestra actividad. Por tanto, cuando estás en países de conflicto armado y con grandes, digamos, debates a nivel internacional, como puede ser Afganistán o puede ser Yemen, esto de decir somos independientes, eso tiene un peso enorme a la hora de negociar con los diferentes bandos, ¿no? Para ganar acceso a una zona. Por tanto, eso es fundamental para nosotros y lo remarcamos siempre. Nuestro dinero entra no de ningún gobierno en especial, sino de la población en todo el mundo. 5 millones de donadores. Los oyentes preguntan, ¿los laboratorios, por ejemplo, aportan con donaciones de medicamentos? No. Nosotros tenemos una gran política en cuanto a medicamentos y a insumos médicos, equipamiento de laboratorio o reagentes de laboratorio, test de diagnóstico, equipamiento de un bloque quirúrgico, bueno, todo lo que lleva un hospital, montar un hospital, es propio de Médicos Sin Frontera. Por supuesto que sí, que a algún lugar se tiene que comprar, los compramos a diferentes empresas, casi todas europeas, pero procuramos tener y llevar una ayuda lo más independientemente posible, ¿no? Y de donaciones en especial, capaz que puede haber algo muy puntual que se me esté escapando, pero la gran política de MSF es encontrar un medicamento o insumo médico con un costo-beneficio ideal para poder llegar a las poblaciones. Y todos pasan por un testeo farmacológico y de peritos de ingeniería, digamos, de nuestra propia organización, para decir este medicamento o este aparato de ecografía está apto para ser usado. Tiene que tener una reglamentación especial, no solamente de la empresa que lo produzca, sino también de nuestros propios peritos. Preguntan también si Uruguay contribuye a Médicos Sin Fronteras. Tengo la impresión de que no, por lo que decías recién, ¿no? El apoyo financiero, el apoyo de recursos, ustedes lo buscan básicamente en las personas y las empresas. Sí, pero sí, Uruguay ya está haciendo. Ya tenemos 1.500 donadores uruguayos. Ah, bueno, no, claro, donantes individuales. Vayamos a esto, vayamos a la campaña que ustedes vienen llevando adelante desde el mes de marzo y que por primera vez hemos visto acá, en nuestro país. ¿Cómo les ha ido concretamente? Bueno, muy bien. Ya se sabía que Uruguay podía ser un país solidario y de prestar ayuda en este sentido a través de donaciones. Como te decía, hasta ahora, hasta junio, desde que se comenzó el curso ahora junio, ya llevamos 1.500 socios. Los socios se pueden hacer entrando en la página web de MSF Uruguay, lo cual me da mucho orgullo decir lo que es en Uruguay. Primera vez que hablo, digamos, en Uruguay y hablando de una página web uruguaya. Aclaremos al pasar que tú manejas con frecuencia la sigla de la institución en inglés, ¿no? Por eso dices MSF, ¿no? Sí, perdón, MSF. Médicos Sin Fronteras. Entonces, sí, entonces el mecanismo es ir al sitio web. Exacto. www.msf.org.uy. Ahí ya se puede saber cómo colaborar, qué es Médicos Sin Fronteras, dónde actuamos, cómo nos pueden contactar y las formas de colaborar, ¿no? Las formas de colaborar son variadas, supongo. Tú hablabas de 1.500 contribuyentes, pero eso implica ¿qué tipo de compromiso? Bueno, diferentes tipos de compromiso. Puede ser desde una donación puntual o puede ser una donación mensual de diferentes valores de dinero, hasta poder contribuir difundiendo nuestro trabajo, no solamente con dinero, sino difundiendo, tuiteando, informando a través de las redes sociales que es la labor nuestra, qué es lo que pasa en Siria, qué es lo que pasa con los migrantes del Mediterráneo, qué es lo que pasa en Sudán. De esa forma también se ayuda a que la labor de Médicos Sin Fronteras
siga existiendo, ¿no? Dándola a conocer. Ujú. Pero, por ejemplo, para ser contribuyente mensual, ¿hay algún mínimo? De ese tipo de finanzas directamente no te les sabría decir cuál es el mínimo. Sí, por supuesto, siempre en todos los países hay un mínimo para donar en estos donadores regulares, es decir, de que tú inicias hoy y lo continúas todos los meses. Que acá en Uruguay se puede hacer entrando en la página web y haciéndote socio directamente, o a través de tarjeta de crédito o con la factura de Antel. Que con la factura de Antel yo sé que hay un mínimo mensual que son de 200 pesos. Pero podría haber otros mínimos, que no, por eso no quiero asegurar lo que sea menos de 200 pesos a través de tarjetas de crédito, pero para eso hay que entrar en la página web y ahí te van a informar bien. O si no, hay un número de teléfono donde las chicas o los chicos te llamarían para informar bien cuál sería el mínimo. Pero sí, en la página lo informaría bien, o en el teléfono que es 2927-2370. 2927-2370. Ahí también se informaría bien de las formas de colaboración a través de dinero. Doctora María Rodríguez Rado, uruguaya, integrante de Médicos Sin Fronteras, gracias por acompañarnos esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva. Estamos, creo, bastante mejor parados. Creo que sabemos ahora, mucho mejor que antes, qué es lo que ustedes hacen, pero en cualquier momento, dentro de un tiempo y ya a propósito de una situación específica, volvemos a conversar. ¿Te parece? Será un gusto y muchas gracias por la invitación a este programa de tanto alcance en todo el Uruguay y afuera de fronteras también. Gracias.